El uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el análisis financiero. En este mundo tan moderno donde los algoritmos toman decisiones que afectan mercados, inversiones y vidas, es fundamental preguntarnos cómo aseguramos que esas decisiones sean justas, transparentes y responsables. Este día en nuestro punto de encuentro tenemos un tema así de profundo y orientado definitivamente al tema financiero y a la IA, ese tema que está tan moderno, que en todo lo involucramos y que definitivamente afecta a todos. Mi compañero este día de cabina es de talla internacional, les cuento. Él ha estado visitando la Universidad Alberto Maferrer por un mes, lo hemos tenido aquí. Ahí lo estábamos molestando fuera del aire, que ya lo vamos a inventariar aquí en la USAM, definitivamente. Quiero presentarles al doctor José Antonio Cavero. Él es un académico que nos visita de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esto está en Alicante, España, ¿verdad? Él es experto en el área de contabilidad y finanzas y ha estado con la comunidad educativa masferreriana en diferentes ponencias, ha estado con estudiantes, con tutores, con coordinadores, así que le hemos sacado el jugo al doctor durante este mes, ¿verdad? Y muy contentos por los resultados que hemos obtenido. Así que bienvenido, doctor. Vamos a ver qué pasa con la IA en el tema financiero. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en la radio de la USAM. Y como bien han dicho, también agradecer porque ha sido un mes bastante intenso. No solamente a nivel académico, investigador, porque se agradece, porque cuanto más contacto tienes con el estudiantado, con el profesorado, eso te permite aprender. Digamos que la maleta la cargas de conocimientos que luego las puedes aprovechar cuando regresas a tu país. Pero como también lo he comentado anteriormente, a nivel personal he descubierto un país completamente desconocido. Cuando digo conocido, desconocido. Pero cuando me planteé el venir aquí no sabía exactamente qué es lo que tiene El Salvador. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, no solamente a nivel de país, como sitio donde ver como cultura, sino también a nivel de las personas que lo habitan. De ahí que ese agradecimiento por la USAM, lo que me ha permitido que es ampliar mis conocimientos y también pues a nivel personal ha sido muy muy enriquecedor, por lo cual muchas gracias a ustedes. Y participar con todos nosotros, compartir todo lo que ustedes, cómo ustedes perciben todo este tema, todo lo que se relaciona con la IA es importante porque pues Europa está mucho más desarrollado en ese sentido. Desde hace mucho más tiempo ustedes conocen de la inteligencia artificial, la aplican en diferentes cosas que nosotros pues todavía quizá estamos un poquito atrás en toda esta situación, pero vamos aprendiendo y de verdad que tenemos muchas ganas de aprender y de aportar también a ese punto. Así es que pues la visita suya definitivamente y todo lo que hemos trabajado a nivel de este mes va a dar resultados espectaculares. A ver, ¿cómo nosotros involucramos la inteligencia artificial en la parte financiera? Porque a veces nosotros solo lo vemos o lo hacemos nada más plausible para el tema de edición, para las plataformas digitales, pero pensamos que esto no se aplica a otras cosas. Sin embargo, está presente en el análisis financiero, doctor. Exactamente. Ver, la IA dijéramos que ha venido para quedarse. Y en el poquito tiempo que lleva, la verdad es que su irrupción ha sido muy, muy determinante y ha condicionado muchos aspectos de nuestra vida. Y evidentemente uno de ellos precisamente es el ámbito económico y financiero, fundamental. A ver, ya se utilizaba ya mecanismos de inteligencia artificial, pero no al nivel que tenemos ahora. Es decir, a nivel de mercados, de cotizaciones, al nivel bancario ya se estaban haciendo muchos trabajos precisamente de selección de clientes, selección de inversiones, con diferentes metodologías, en este caso de inteligencia artificial. Pero ahora ya dijéramos que ha evolucionado muy rápidamente y las posibilidades son enormes a nivel
de muchos aspectos de nuestra vida, y uno de ellos precisamente es el que hemos venido aquí a hablar hoy, que es el análisis financiero y empresarial. ¿Hay algoritmos específicos para eso, doctor, Sí. que ya están funcionando? ¿Para qué sirven? Porque bueno, todo el tema digital funciona a nivel de algoritmos. O sea, usted comienza a ver algo en las redes sociales y el algoritmo identifica cuáles son sus intereses y basado en esos intereses le envía a usted una cantidad de publicidad de eso que a usted le gusta. Entenderé que un tipo de algoritmo así también es factible dentro del área financiera. Claro, y a ver, y lo que tampoco tenemos que tener es que solamente hay una inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial lo que tenemos es precisamente pues es una modalidad nueva de procesar, de acceder a los datos, de analizarlos y sobre todo de utilizarlo para detectar patrones y hacer predicciones y mejorar nuestras decisiones. Pero la aplicación, como hemos comentado, es a muchísimos ámbitos de nuestra vida. Entonces, primero tenemos que situar la inteligencia artificial. Hay diversas aplicaciones, con lo cual hay diversos procedimientos para utilizar, como bien dicho, esos algoritmos para predicción, para clasificación, para detectar anomalías, y tiene aplicaciones muy concretas dentro de lo que es la finanza. Entonces, se me podría ocurrir como a modo de ejemplo, sin tampoco querer ser muy exhaustivo, sino por lo menos que tengamos una referencia, pues evidentemente tenemos lo que es el Machine Learning, que en este caso es lo que se está haciendo hasta ahora. Se utilizan datos históricos, bases de datos, con la finalidad de efectuar predicciones en el comportamiento. ¿De qué? De clientes, ¿de acuerdo? Consumidores para un producto, el área comercial. ¿También para qué? Pues en este caso para inversores, área financiera, y también para los procesos productivos, incluso de logística. Bueno, que no se puede determinar un único patrón dentro de la inteligencia artificial. Dependiendo para lo que queremos utilizarla, posiblemente pues habrá pues eso, diferentes algoritmos, Machine Learning o Deep Learning, o sea, cualquier tipo, incluso otro aspecto fundamental, sobre todo en el área comercial. Claro, porque dependiendo de qué tipo de datos estamos utilizando. Sí, claro. Porque claro, cuando nosotros estamos hablando, o lo que queremos pretender es analizar el comportamiento humano, ahí entran los sentimientos, las preferencias, y esa información no está tabulada, no está en base de datos numéricos. Entonces hay otra serie de técnicas de inteligencia artificial, lo que hacen es procesar esos textos, nuestras redes sociales, y a partir de esas redes sociales hacen unas predicciones, con lo cual ya saben a nivel personal, porque ya es a nivel personal, cuáles son nuestras preferencias, con lo cual hay muchos tipos de algoritmos dependiendo. Ya van perfilando. Exactamente, dependiendo. Ok, muy bien. Sí representa una ventaja el uso de la IA, me imagino, en el tema de la rapidez, de la facilidad de tener esos datos. Sí funciona de esa manera ante los métodos tradicionales, que eran un poco más. Exactamente, a ver, somos seres humanos y evidentemente tenemos que ser conscientes que estamos en un entorno actual, ya no ahora, o sea, ya lo teníamos, es decir, donde la cantidad, la velocidad y la complejidad de los datos financieros, que es el caso que estamos hablando, no podemos procesarlo, supera la capacidad humana. De ahí que ya nos estamos apoyando en ciertas técnicas, más que de inteligencia artificial, quizá de tecnologías más vinculadas con la informática, ¿de acuerdo? Pero esto sí que ha venido a hacer. Entonces, claro que supone una mejora. O sea, solamente lo que estamos comentando, una mayor precisión y capacidad predictiva. Somos capaces que con estas herramientas analizar muchísimos más datos, de ahí que precisamente nos va a permitir el que, con mayor rapidez, hacer una predicción. Lo que estamos haciendo es predecir. Tomar decisiones para predecir en diferentes ámbitos, tanto económicos, financieros, como a nivel personal de consumición. Con lo cual, tenemos eso, una mayor capacidad de precisión y capacidad de utilizar los datos. Y no solamente eso, el tiempo. O sea, es inmediato, es decir, tenemos la respuesta inmediata a cualquier dato. Y luego también lo que está ocurriendo, que es una de las cosas que se suele, ese mito de decir, bueno, es que algún día las propias máquinas, la propia inteligencia artificial será capaz de aprender de sí misma, está aprendiendo de sí misma. Pero conforme cambian nuestros propios datos... La estamos entrenando. Exactamente. O sea, hace predicciones que va adaptando, cosa que el ser humano no tiene esa posibilidad. Y luego también detecta errores, detecta anomalías. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando se analizan esos datos, dijéramos que aquellos datos o aquellas variables que salen fuera de un rango, las excluye. Tanto positivo como negativo. Porque la exclusión no significa que es algo negativo, sino que luego las excluye para luego también poder estudiarlas
y como debería ser, para luego crear un nuevo traje pensado para ese nuevo grupo. O sea que con lo cual, evidentemente, sí que tenemos esa situación de mejora y automatizar tareas repetitivas. El ser humano hace tareas repetitivas que son siempre las mismas a nivel financiero, a nivel contable, de facturas, de elaboración de informes, con lo cual eso ya se quitará. Es decir, que dejamos que el ser humano va a jugar un rol diferente con lo que es la inteligencia artificial, y también, de alguna manera, va a ayudar a corregir ciertos errores humanos. Con lo cual sí que tiene una gran capacidad y posibilidad de mejora todo lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, que estamos hablando de sus bondades, también tiene sus puntos negativos. Sí, definitivamente, como todo, tiene su lado oscuro. Exactamente. Y aquí viene uno de ellos. Sí. O sea, porque esa cantidad de información y de acceso a ella que podemos tener nos genera también una cuota de poder alta. Y aquí entra el punto de la ética. ¿Cómo aplicamos esa parte? O sea, ¿habrá ética realmente? Porque, pues, teniendo todo eso a la mano, o sea, usted tiene básicamente la vida de una persona perfilada y puede hacer con ella lo que quiera, básicamente. Existen patrones éticos, ¿se puede aplicar la ética? Aquí, exactamente, es decir, el peligro fundamental, las herramientas no son ni buenas ni malas. Depende del uso que nosotros le demos. ¿Quién las aplica? Exactamente. Entonces, claro, evidentemente se tiene que aplicar dentro de esa ética, porque como bien han dicho, las consecuencias de una mala aplicación de la inteligencia artificial puede tener consecuencias ya no solamente globales de empresa que están, sino a nivel personal. Sí. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la ética viene de dos sitios, para mí, fundamentalmente. O nos la autoimponemos nosotros, es decir, somos personas éticas que tenemos ciertos criterios y hay cosas que no queremos sobrepasar porque evidentemente ya se salen de lo que es lo normal, y otras veces, claro, no somos todos así, con lo cual algunas veces la ética se tiene que imponer. Entonces viene esa, y evidentemente la ética que tiene, es el mayor peligro que tiene la inteligencia artificial. Y entra la normativa. Exactamente, que es lo que decía, claro, es que eso puede suponer el qué. Cuando se plantean esas búsquedas, ese análisis de información, es posible que determinadas, y hablo ya puntualmente de personas, que estamos pensando que la IA va a afectar individualmente a las personas en su vida cotidiana, a su bienestar, a su familia, a cómo desarrollan su actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunas ocasiones dijéramos que la IA, dentro de ese análisis, excluye a personas, con lo cual los algoritmos producen un sesgo, incluso algunas veces, incluso dentro de esa ética, ya los propios algoritmos, las propias búsquedas se diseñan para eliminar a ciertas categorías de personas, con lo cual ya hay una discriminación, de que es importantísimo también eso. Por eso la transparencia es fundamental. La ética va vinculada con la transparencia, lógicamente. Porque si hay una transparencia donde se puede saber por qué se nos ha excluido, qué riesgos estamos sufriendo, y también se puede hacer auditar la información, cómo se obtiene y cómo se diseña su algoritmo, eso es una garantía. Pero claro, ¿de qué manera se puede someter a las empresas a esa ética? O la tienen ellas, y lamentablemente yo a las últimas, dijéramos, noticias o últimos referentes, que por ejemplo las grandes, hablamos de X, hablamos de Amazon, hablamos de Meta, lo que ha hecho ha sido precisamente eliminar todos los filtros. Los filtros en cuanto a discriminaciones. Es decir, antes sí que había filtros en cuanto, pues, para ciertas edades, pero ahora no, ahora ya todo está permitido y no se puede permitir el que todo valga. Entonces, sí, a nivel gubernamental, a nivel institucional, pero es como todo. O sea, si no hubiera un sistema de normas, un sistema de leyes que todos tuviéramos que cumplir, no habría convivencia. Es decir, las leyes y las normas, digamos que no pueden satisfacer a todos, o no pueden ser un traje a medida de todos, pero en definitiva es la única forma en la cual el ser humano, que tenemos obligatoriamente que convivir conjuntamente, podemos relacionarlos. Entonces, por ahí, lo de la ética, sí, puede ser que nosotros las personas tengamos esa visión ética, pero como en algunos casos no va a ser así, evidentemente tenemos que recurrir a ¿qué? A esa regulación, a esa supervisión, a esa obligación, a esa imposición. Es fundamental. Doctor, ¿y conoce usted algún caso ya pronunciado sobre un manejo ético no adecuado de datos en esta parte financiera?
Sí, por ejemplo, o sea, hablamos de finanzas, cuando hablamos de finanzas hablamos de la empresa en general, porque las finanzas Sí. afectan a la comercial, a la logística y a la área de producción. Me viene un caso que precisamente en una de las charlas, conferencias que tuve con su estudiantado, abordamos lo que son los costes de no calidad. ¿Eh? Y uno de los ejemplos que pusimos precisamente fue la empresa Johnson Johnson en Estados Unidos, que lo que hizo fue comercializar, claro, dentro de esos estudios de mercado, comercializó un determinado producto médico que lo que producía era cáncer. Y dentro eran polvos de talco concretamente. Entonces, cuando se hizo esa simulación, evidentemente hubo sesgo algorítmico. ¿Eso qué significa? Que dentro de las posibilidades de las ventas, dijéramos que se excluyó, en este caso, el análisis para diferentes grupos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se hizo el estudio precisamente con la gente de color, la gente negra. ¿Y qué ocurre? Que precisamente eso supuso que al excluirlo fueron los más afectados. Entonces, evidentemente, tuvo unas sanciones muy grandes por parte de Estados Unidos, consecuencias de esa situación. Pero que, o no sé, o cuando, imagínese usted, cuando nosotros vamos a pedir un crédito a un banco, se concede en función de nuestras características personales, económicas, incluso por características que a lo mejor nunca pensamos que pueden estar ahí presentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de, no sé, de nuestro estatus social, exactamente, de nuestro nacimiento, de nuestro... ¿Qué ocurre? Que se crea un sesgo en el cual se nos excluye. Y claro, se nos está excluyendo y eso nos está permitiendo acceder a ¿qué? Pues a un crédito en igualdad de condiciones que otras personas, con lo cual sí que existen esos sesgos. Todos los estudios de mercado tienen sesgos de género, tienen sesgos en este caso incluso religiosos también. Me imagino pues que ya con estos casos que se han dado y todas las posibilidades que quedan abiertas para generar otros casos similares, definitivamente, deben de haber ya algunos países que tienen marcos regulatorios al respecto. Sobre todo los que comenzaron desde hace más tiempo y que ya pudieron ver esas consecuencias, estas cosas que pueden traer a la cola, digamos, la aplicación de la inteligencia artificial. ¿En Europa existe un marco regulatorio, doctor? Exactamente. Ahora, yo me congratulo precisamente de pertenecer, en este caso, ya no, o sea, más que Europa, a lo que es como dice, a ese marco regulatorio, porque no todos los países europeos están dentro de lo que es la unión, en este caso, económica, ¿de acuerdo? Entonces, dejamos que a nivel de, ya no solamente de inteligencia artificial, sino también de protección de datos, somos pioneros. Es decir, somos los primeros en los cuales ya se ha hecho una ley integral de inteligencia artificial, donde precisamente buscando esa equidad, esa equidad y sobre todo el lograr de alguna manera que no haya vulnerabilidad, ni haya inequidad dentro de este proceso, que nadie se vea perjudicado. Y precisamente en el 2024 ya es la primera ley integral completa que es de cumplimiento obligatorio que bueno, en Europa hay un proceso para que luego los países vayan adoptando la normativa y ahí hasta el 2026 para que se vaya haciendo esa aplicación, que es la inteligencia, que es la ley de inteligencia artificial y es la primera ley integral que existe sobre la inteligencia. Y fundamentalmente es que era un marco regulatorio, lo que vemos anteriormente. Si no se regula y si no se obliga, per se no se va a hacer. Sí. Para proteger precisamente ¿qué? Pues a los derechos fundamentales que fomenten la innovación, porque la IA tiene muchas posibilidades de innovar y de mejorar nuestras vidas y de bienestar, ¿no? Pero que no sea únicamente con intereses comerciales, sino también con intereses de mejorar nuestra vida y que garantice precisamente que son los dos grandes problemas, la seguridad y la confianza, en este caso, de quien utiliza esa inteligencia artificial. Entonces sí que está normalizado, incluso con una regulación de sanciones leves, medias y graves, graves y muy graves, donde se va a penalizar a aquellas empresas que no cumplan esta normativa. Entonces, la primera ley que se tiene integrada en Europa, que repito, hasta el 2026 es una aplicación progresiva a diferentes países, pero que sí que se está aplicando porque somos conscientes de que sigue. Y pionero, no hay otra ley que haya ni en ningún otro país, ni en ningún otro marco, en este caso regulatorio, además que la Unión Europea, añadiendo lo que le digo, que ya nosotros teníamos desde hace ya años, que es de 2018, la ley de protección de datos. Claro, porque nosotros, como tal, utilizan nuestra... A ver, el que existen esos estudios es porque nos analizan. Claro. ¿De acuerdo? Y a ver, cuando nosotros publicamos en las redes sociales, evidentemente, cuando lo publicamos somos conscientes que se va a utilizar. Pero hay otra serie de datos, ¿de
acuerdo? Que esos datos son privados y muchas veces sin nuestro consentimiento se están utilizando. Entonces, esa ley de protección de datos es muy rigurosa y obliga precisamente que haya un consentimiento expreso, no con, no con el no, hay que decir que sí, o sea, no con, digamos, con no decir nada se asume que damos los datos, no, todo lo contrario. Entonces, hay un control muy estricto porque va muy ligado. La protección de los datos, nuestra vida personal, que están datos y la utilizan precisamente la inteligencia artificial, va muy ligado, con lo cual va una cosa ligada de la otra. Muy bien. Y esto aplica, doctor, también a las personas, porque bueno, hablamos a nivel de empresas, ¿no?, que realizan todo este tema financiero con IA, pero hay personas que trabajan como asesores financieros, bolsa de valores, etcétera. Ellos también están dentro de este plan regulatorio. Ellos también pueden recibir una sanción al respecto. Sí, es que es una de las cuestiones fundamentales. Cuando se utiliza la inteligencia artificial y se utiliza mal y afecta a instituciones, a personas, ¿quién es el responsable? La persona, la empresa, la empresa que utiliza información, la propia empresa de inteligencia artificial. ¿A quién se le asigna, en este caso, ¿Qué nivel de responsabilidad ¿A tienen? quién? Ajá. Entonces, no hay un marco regulatorio, por eso se está regulando. Dice, ¿quién es el responsable? Y no solamente quién es el responsable, ¿de acuerdo? Porque cuando perjudica a alguien, lo que hay que hacer es verificar qué ha pasado, solucionar para que no vuelva a pasar otra vez. Entonces, si no hay responsabilidades, ¿quién se encarga de corregir esos problemas? De ahí que es fundamental a quién se asigna. Claro, porque al final, ¿de quién es? ¿De la aplicación? ¿De la empresa que lo utiliza? ¿De la persona que la está utilizando, que sigue las directrices de la empresa? Y hay un perjudicado o un colectivo perjudicado, que evidentemente la cuestión está no en asignar responsabilidades, que también, sino quién corrige esas situaciones. Es fundamental tener esa responsabilidad, porque si no es imposible utilizar correctamente la inteligencia artificial, que tiene muchas posibilidades. ¿Y usted conoce a nivel de América algún país que tenga ya un marco regulatorio? No. En principio, bueno, en Estados Unidos sí que, dijéramos que sí que hay ya, pero es voluntario. Es decir, algún país no. Alguna región de Estados Unidos, recuerdo, sí que tiene a nivel federal algún tipo de normativa, pero más, dijéramos, voluntaria, o sea, que no es obligatorio como está en Europa. Entonces, hay meras declaraciones de intención. En el G7 y en el G20, que son los grandes países industrializados, allá se está hablando de inteligencia artificial, pero se está empezando ahora. ¿Y qué ocurre? Que sí, lo que está dando son, dijéramos, una serie de principios, se está abordando el tema, pero no de forma ya seria, de decir, esto hay que cumplirlo. Y sobre todo son países, son agrupaciones que no tienen esa capacidad normativa. Los países sí que la tienen, ¿de acuerdo? Europa sí que la tiene, pero son asociaciones, son agrupaciones que en principio no tienen ninguna soberanía a la hora de tomar decisiones, y los países lo pueden hacer de forma más voluntaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel... la única normativa, repito, es solamente la normativa europea la que existe, nada más. Ok. ¿Cómo formamos? Porque eso es importante. A esto que nos dedicamos aquí y también usted en su universidad, ¿cómo formamos a estos profesionales para que ya están, pues, o sea, que se van a formar con inteligencia artificial, y que cuando ya ellos salgan al mercado laboral va a ser parte de su cotidianidad, no como nosotros que lo aprendimos ya un poco más avanzados, qué sé yo, pero para ellos va a ser como las redes sociales, como utilizar un celular, que ya casi nacen con él ahora? ¿Cómo formamos a estos profesionales? ¿Qué rasgos éticos deben de tener ellos ante todo el poder que puede estar en sus manos en un momento? Ahí lo que pasa es que yo creo que dentro de la formación hay que diferenciar o definir dos conceptos, ¿no? Que los ha mencionado usted. A ver, uno precisamente es dominar las diferentes aplicaciones, las diferentes técnicas vinculadas con la inteligencia artificial. Pero otra cosa que también hay que formar es en la ética. O sea, es decir, utilizar éticamente, porque en otras profesiones o en otras disciplinas dijéramos que es todo objetivo, pero aquí hay mucha subjetividad.
Entonces, no solamente se tiene que enseñar a utilizar las diferentes capacidades, las tecnologías, las diferentes aplicaciones, posibilidades a los diferentes ámbitos, como no solamente a nivel empresarial, a nivel cotidiano de lo que es la inteligencia artificial, sino también a utilizarlo de forma como ética. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí es importante, pero casi tiene más importancia darle esa concienciación ética al profesional, más que, digamos, la propia técnica y disciplinaria. Es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, sobre todo los docentes, que somos los que tenemos que enseñar, ¿de acuerdo?, esta inteligencia artificial, no limitarnos únicamente a esa aplicación práctica, sino también el que, pues que se traslade ese uso ético dentro de la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial requiere la supervisión del ser humano, ¿de acuerdo? Porque evidentemente se va a equivocar, va a cometer errores, tiene que tener una auditoría, una supervisión. Con lo cual lo que voy a hacer es que no podemos dejar que la inteligencia artificial funcione sola. Tiene que tener la supervisión y la colaboración del ser humano. Con lo cual lo que hay que hacer a esos profesionales precisamente es incluir dentro de esa formación, dentro de los planes de estudio, dentro de lo que es cuando se les explica la inteligencia artificial, cómo aplicarla, precisamente esas connotaciones éticas. A través de casos prácticos, de errores, y ya no solamente errores, porque algunas veces los propios algoritmos se diseñan con ciertas visiones tendenciosas de lo que es que queremos. Con lo cual, para que se vea con casos prácticos, con talleres, con conferencias, con expertos, que precisamente les den a conocer la importancia de lo que tienen en sus manos. Para al final, lo que tienen en sus manos, sus decisiones van a ser que no se pueden analizar fríamente unos datos, porque después, detrás de esos datos, que va a haber personas que una equivocación en la decisión va a poder repercutir en su vida, incluso de alguna manera, de forma irreversible. Con lo cual es importante que esa formación esté presente dentro del día. Una capacitación profunda dentro de lo que es la inteligencia artificial y esa ética. O sea, sí, para mí, repito, son dos partes fundamentales, pero yo lo que es crear profesionales con una ética dentro de la inteligencia artificial creo que es fundamental. Con lo cual hay que fomentar ese liderazgo ético dentro de la inteligencia artificial. Y no solo en el área financiera, No. sino que todos los que ocupen inteligencia artificial, que al final van a ser todas las profesiones. Exactamente. Sí, a veces pensamos nada más en el tema de, bueno, en la ética de los profesionales de la salud. O sea, no, el médico tiene la vida de alguien en sus manos. Sí, pero en realidad desde todas las carreras lo podemos hacer, desde comunicaciones, desde finanzas, desde la administración. O sea, con toda esta cantidad de datos que se manejan y con un análisis orientado hacia el beneficio propio, podemos arruinarle la vida a cualquier persona. Exactamente, es que un analista financiero, lo que hace es analizar, ¿de acuerdo?, a través de la inteligencia artificial, y puede utilizar una herramienta pues sin ningún tipo de supervisión, por ejemplo. Y en función de un análisis de datos de mercado, que son datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el algoritmo o el diseño de la IA puede estar mal diseñado o puede cometer errores, no supervisado, y va a tomar una decisión. Una decisión que esa persona va a transmitir a sus clientes. Y esos clientes, sus ahorros, los van a invertir, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que si no está bien diseñado, es decir, si, por ejemplo, este analista financiero lo que hace es únicamente lo que quiere es tener una cuenta importante, donde tenga pues muchos clientes que aportan mucho capital, que depende de su ganancia, del porcentaje que obtiene. ¿Qué ocurre? Que lo que quiere es tener mucha inversión, pero a lo mejor no se fija en analizar si ese algoritmo está tomando buenas decisiones. Y al final, si no sale bien esa inversión, ¿qué va a ocurrir? Que los inversores, que en muchos casos van a perder, con lo cual, a ver, no es equiparable a un médico, evidentemente, ¿de acuerdo?, pero sí que puede suponer la muerte de una persona, ¿sí? En última instancia, o por lo menos tener una calidad de vida que al final, pues dijéramos que se haya casi vivir en muerte, como se puede decir muchas veces. Entonces sí que es importante, o no dar un préstamo, o dar un crédito, y al final no poder optar a ciertas decisiones económicas. ¿Por qué? Porque precisamente se nos ha excluido por una mala praxis dentro de la utilización de la inteligencia artificial. Es fundamental. Definitivamente, y a la luz de lo que hemos comentado durante este tema, durante nuestra sesión de punto de encuentro,
La inteligencia artificial vino para quedarse, se aplica a todas las áreas de la vida, ¿verdad? Hasta esas áreas que parecieran inofensivas como la cocina, por ejemplo, también se utiliza la inteligencia artificial definitivamente y también puede causar algún daño definitivamente. Así es que como universidades tenemos y jugamos un papel muy importante, tenemos una responsabilidad muy seria en formar a estos profesionales que inmediatamente se gradúen, ya vienen con mucho conocimiento que incluye inteligencia artificial y que si no tienen esos valores éticos, si esa parte humana no está todavía bien desarrollada, en pro de sí, quiero tener una buena calidad de vida como profesional, pero no lastimando a otras personas, los intereses de otras personas, ¿verdad? Si ellos todavía no han comprendido esa parte, vamos a ir generando una serie de monstruos que van a salir a las áreas profesionales a manipular estos datos a su antojo. Así es que definitivamente, y esperando que personas que trabajan en la universidad como catedráticos, personas que trabajan en los diseños curriculares que son tan importantes, le demos mucha importancia, le demos esa oportunidad a que se desarrollen temáticas, a que hagamos otro tipo de actividades académicas, ¿verdad? Que influyan, que no solo sea para pasar la materia, sino que vayan permeando en el ser humano y que nos den la oportunidad, pues, de tener un recurso que es muy valioso, que nos ayuda bastante, pero que mal utilizado puede causarnos inconvenientes serios. Doctor Cavero, un placer haberlo tenido acá. Yo sé que usted ya casi se va, o sea, él nos abandona. Ya el jueves él termina con nosotros acá en la universidad. Ya son los últimos espacios en los que compartimos con él, en el que nos cuenta, que nos da una mirada un poquito diferente de lo que nosotros manejamos acá en Centroamérica, ¿verdad? O sea, Europa está mucho más avanzado en muchas cosas. La Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer tiene una serie de relaciones con universidades a nivel de España, de Sudamérica, de Europa en general. Y esto nos permite, pues, de alguna manera hacer internacionalización sana, ¿verdad? Y con mucho éxito, ¿verdad? Como nos dice él, pues yo aprendí de cómo es El Salvador, ¿no? Ya nos conoció un poquito más, quizá a nivel de los videos que se ven, pues se plasma una forma de El Salvador, pero ya estando aquí, pues descubrimos esa parte humana tan importante, ¿verdad? Y de la cual no debemos olvidarnos, definitivamente. Así es que, doctor, es un placer haberlo tenido acá en Radio UMAS Ferrer. Ojalá nos visite pronto, ¿verdad? Que todavía le faltó conocer algunas cosas del país, ¿verdad? Así es que se dé el espacio para visitarnos pronto y pues que podamos saber más cosas, que usted nos vaya ilustrando, que nos vaya actualizando, que vaya compartiendo esos conocimientos. Exactamente. Bueno, el placer ha sido para mí, y bueno, precisamente dijéramos que después de este casi mes que voy a estar con ustedes, al final me llevo amigos, ya no solamente a nivel personal, sino también para continuar, porque ya hemos creado relaciones para poder trabajar conjuntamente. Es decir, que aquí se trata de que, a pesar de la distancia, tanto en kilómetros como en horas en España, pero lo que hablamos, ya no de inteligencia artificial, pero todo lo que son las tecnologías ha facilitado que ahora ni el tiempo ni la distancia sea un obstáculo para que podamos trabajar juntos. De que precisamente las relaciones que he hecho aquí, porque como bien han dicho, no solamente ha sido a nivel académico con el estudiantado, sino también con los propios compañeros, con el profesorado, hemos entablado ya inicios para poder una faceta fundamental de la universidad, que es la investigación, y sobre todo felicitar a USAM porque tiene esa inquietud. Es decir, es fundamental tener la inquietud, y si no se hacen las cosas no se consigue. Entonces sí que he visto esa inquietud precisamente por mejorar, y por eso pueden contar conmigo para lo que necesiten, porque vamos, continuaremos trabajando conjuntamente, y si me dejaré algo, como decimos, siempre que dejarse algo, porque si hay una excusa para volver. Para regresar. Exactamente. Perfecto, ¿no? Y aquí vamos a estar contentos de recibirlos con los brazos abiertos a usted y a
a pues todos los profesionales que quieran venir a compartir sus experiencias con nosotros. Son súper necesarias. El acercamiento humano es básico. Tenemos mucha información, muchas plataformas, pero no podemos dejar y no podemos perder esa parte humana que es la que nos caracteriza. Bueno, se nos va el doctor. Desarrollamos un tema interesante. Esta vez nos fuimos al área financiera, nos salimos un poco de la parte de salud, a veces un poco de jurisprudencia, de temas que nosotros tratamos en este punto de encuentro, pero volvemos la siguiente semana con un tema nuevo, tratando de aportar algo a intereses que siempre se generan en nuestra audiencia a través de nuestro punto de encuentro, siempre en Radio UMAS Ferrer.